Amén. ¿Cómo están? Amén. En victoria. Gloria a Dios. Saludamos a los que están ahí conectados en las redes. Dios les bendiga. Sean bienvenidos. Saludamos a todos los que están aquí en casa. Qué precioso tiempo. Yo siento a Dios cuando con un corazón genuino podemos exaltar su nombre, podemos adorarlo, podemos exaltarlo. Su presencia es inevitable que esté en medio nuestro. Amén. Así es de que también creo y confío que el Señor ha estado moviéndose ahí en tu casa. Dios te bendiga. Bueno, hoy hay una palabra. El Espíritu Santo ya está aquí. Sé que Él es el que nos seguirá hablando. Él es el que nos seguirá enseñando, ministrando en esta mañana. Amén. En Mateo capítulo 7 hay un pasaje que quiero compartir con ustedes. A partir del verso 15 dice así el Señor: y Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que estés hablando al corazón de cada uno de nosotros, que nos alumbres el entendimiento en esta hora, en el nombre de Jesús, a los que estamos aquí y a los que están ahí en casa. Verso 15 de Mateo 7 dice así: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Ok, ahí está. Que en realidad son lobos feroces. Verso 16: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Cómo podemos identificar nosotros a las personas? Por su fruto o por su manera de comportarse. Amén. Dice: ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es la misma manera que puedes de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Amén y amén. Hace un tiempo reflexionaba sobre una anécdota de un hombre que se caracterizaba por tener muchísima fe. Imagínense un hombre que, tal vez era un pastor, tal vez era un ministro, no lo sé, pero un hombre que se caracterizaba por tener mucha fe. Y entonces él aprendía muy bien de este versículo que dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, pero él era como una gran semillota que tenía en su espíritu, una fe tan grande que él realmente creía en mover los montes, literalmente hablando. A lo mejor él realmente le hablaba a un monte y esperaba moverlo, pero un día él determinó sembrar una semilla de aguacate. Y entonces él inspirado por la fe, inspirado por esta gran fe que le caracterizaba, él dijo: bueno, yo voy a orar para que me dé tomates. Y entonces este varón estaba ahí y sembró aguacates, pero él era día y noche, tal vez como Daniel, en la mañana, en la tarde y en la noche, 3 veces al día se postraba ahí delante y oraba y declaraba, imponía manos sobre esa maceta y decía: en el nombre de Cristo Jesús, yo sé que he sembrado aguacate, pero por el poder de la palabra que sale de mi boca, inspirada por mi fe, yo quiero que se conviertan en tomates. Para aquí, para México, el tomate es el verde. A lo mejor para otros países es el rojito. El rojito para nosotros es jitomate. Pero pues como era aguacate y tomate, decía: bueno, a lo mejor ahí resulta. Llegó el tiempo en el que la semilla germinó, comenzó a crecer, creció el arbolito, comenzó a madurar, llegó a una estatura madura, comenzó a florecer y de repente los primeros frutos. ¿Y qué creen que dio? ¿Qué creen que dio? A ver, unos dicen tomates y otros dicen aguacates. Ahí en casa, ¿qué creen que dio el árbol? Si era un hombre lleno de fe, era un hombre lleno de fe, ¿qué creen que dio? Dio aguacates, hermanos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros?
es que Dios mismo nos enseña. Ahora, que lo que tú siembras, eso cosechas. Eso está en Gálatas y lo vamos a leer. Mis hermanos, aquí el Señor es Jesús mismo hablando en parábola. Y está diciendo aquí que tú puedes identificar un árbol bueno por su fruto. Pero el fruto tiene que ver con la semilla. Entonces, en este pasaje Dios está haciendo referencia de los árboles como una alegoría, como una analogía de los hombres. Hay un versículo que está en Marcos capítulo 8, en el versículo 24. Ese capítulo o ese pasaje es Jesús sanando a un hombre ciego. Él estaba en Betsadia, llega a Betsadia y entonces los hombres le llevan un hombre ciego a Jesús y le piden que lo sane. Y entonces Jesús lo aparta, lo lleva aparte y él escupe sobre sus ojos. Y le dice, ¿puedes ver? Y el verso 24 dice esto, el hombre que era ciego dice, el hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad, parecen árboles que caminan. Mis hermanos, es que a veces Dios hace referencia en su palabra sobre el hombre comparándolo con un árbol. Y si nos compara con un árbol es porque está esperando que nosotros demos un fruto. ¿Qué fruto está esperando que demos Dios de nosotros? ¿Qué fruto está esperando que tú des? ¿Qué fruto está esperando que tú des? Y esta enseñanza, esta prédica tiene que ver con esto. ¿Qué fruto tengo que dar? ¿Qué fruto tengo que dar? Por tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Dios quiere que nosotros demos buenos frutos. Dios quiere que nuestras acciones, porque dice aquí, así de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Qué acciones son las que Dios quiere que tú tengas para testificar de que eres un buen árbol? En otras palabras, de que en ti hay una buena semilla. Bien, para afirmar y para establecer un buen terreno, quiero confirmarte a través de la palabra cómo Dios nos ve como árboles. En el Salmo 1, el verso 2 y 3 dice, desde el 1 dice que el verso 2, los hombres que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche, son como árboles plantados a la orilla de un río. Y cuando tú estás plantado a la orilla de un río, dice, siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Qué tipo de fruto es el que Dios quiere que demos? Dice, un fruto que siempre se da en su tiempo. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces Dios está esperando que en un tiempo específico, en una ocasión específica, tú estés continuamente, siempre dando un fruto. Siempre estés dando fruto. Y dice que nosotros plantados junto a la orilla del río es como podemos estar dando ese fruto. En Ezequiel 47 Dios hace una alegoría acerca de un río, cuando el profeta Ezequiel está en visión viendo un río y el Señor lo llama a que entre y él comienza a caminar sobre el río. Pero para nosotros eso puede representar comenzar a tener una relación con Dios, comenzar a tener esa comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Y cuando nosotros estamos en comunión con Él, literalmente es como si estuviéramos plantados a la orilla de un río. Pero también dice aquí que cuando nos deleitamos en su palabra de día y de noche, meditando en ella, reflexionando lo que dice la palabra. Por eso es importante el tiempo de comunión. Pero no solamente en el Salmo 1, también en Jeremías capítulo 17, en el verso 7 y 8, el Señor dice:
benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Cuando tú y yo aprendemos a siempre confiar o hacer de nuestro Dios nuestra esperanza y nuestra confianza, estar confiados y esperando que Él va a obrar, nosotros, dice el verso 8, seremos como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Amén. Esos tipos de árboles o ese tipo de personas son las personas que continuamente están meditando la palabra de Dios, que continuamente están deleitándose en su presencia, que continuamente están buscando la presencia de Dios, que están teniendo intimidad con Dios. Y entonces dice que no importa la temporada, no importa la sequía, ellos siempre van a estar dando fruto. Ahora, si el fruto tiene que ver con las acciones que nosotros tenemos, y Dios está diciendo que puede haber fruto bueno y fruto malo, tenemos entonces que cuidar qué es lo que sembramos en nuestro corazón. Tenemos que cuidar qué es lo que estamos sembrando en nuestras vidas. ¿Qué semilla es la que está cayendo en nosotros? Porque muchas veces la temporada podría representar los momentos que tú vives en tu vida. Dios nos ha llamado para vivir en victoria, pero hay momentos o hay situaciones específicas en nuestra vida que pueden generar algún dolor. A lo mejor alguien perdió un familiar y eso es una situación en tu vida que si tú no te deleitas en la palabra de Dios, si tú no buscas la presencia de Dios para afirmarte, para ver la verdad, cuando tú sabes que en Él hay esperanza de vida eterna, que en Él hay esperanza de volvernos a encontrar con ese familiar en el cielo, etcétera, etcétera, tú puedes permitir que eso sea usado por el enemigo para sembrar una semilla en tu corazón de decepción, de tristeza, de depresión. Y eso solamente es un ejemplo, pero a veces hay situaciones en casa, a veces hay situaciones en nuestra salud, a veces hay situaciones difíciles. Pero el punto no es hablar de las situaciones difíciles. El punto es que aún en medio de la situación difícil tú te estás plantado junto a las corrientes de aguas. Tus raíces se hunden en las aguas de su presencia. Tus raíces se hunden, se alimentan, se fortalecen en las profundidades del amor de Dios. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Y tú aprendes a esperar en Él. Y tú aprendes a confiar en Él, que Él va a obrar, que Él va a hacer, que Él te va a librar. Entonces, si tiene que ver el fruto con nuestras acciones y Dios está esperando que nosotros seamos esos buenos árboles con buen fruto, pero también hace alegoría de que hay mal fruto y que Dios no quiere que seamos de esos que dan mal fruto, entonces tiene que ver con siembra y cosecha. Amén. Porque si tú siembras aguacates, por mucha fe que tengas, iglesia, no puedes esperar cosechar tomates. Porque hay leyes inquebrantables en Dios. Si tú siembras aguacate, cosechas aguacate. Si tú siembras tomate, cosechas tomate. Si tú siembras amor, cosechas amor. Si tú siembras enojo, cosecharás enojo. Si tú siembras malas acciones, malas actitudes, malas respuestas, cosecharás malas respuestas. Jesús dijo, en su palabra está escrito. Y digo Jesús dijo porque para mí, cuando dice que el Espíritu Santo ha inspirado toda la palabra de Dios, y Jesús dijo que el Espíritu Santo es su propio Espíritu, entonces por eso Jesús dijo, pero bueno, porque está en el Antiguo Testamento, pero dice, la respuesta blanda calma la ira. Cuando tú siembras una respuesta blanda, vas a cosechar
una buena acción. La respuesta blanda calma la ira. Tal vez alguien está enojado, pero tú llegas y siembras una semilla de paz, una semilla de buena acción, una semilla de una buena respuesta, una blanda respuesta. Y entonces eso va a impactar el corazón de la otra persona y vas a cosechar que esa ira se aplaque, que no se manifieste. Entonces en Gálatas capítulo 6, el Señor dice en el verso 7 y 8: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. En la Reina Valera dice: de cierto el hombre cosechará lo que sembrare. Los que viven solo para satisfacer los deseos, porque el que siembra para su carne, no, el anterior, el 7, en la Reina Valera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso dice en la Reina Valera. Entonces dice: no se engañen. Verso 8: los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Amén. Si dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todo en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida laboral, en tu vida ministerial, todo lo que tú siembras cosechas. Y por mucha fe que tú tengas y por mucho que ores y ayunes y clames a Dios, si tú siembras una cosa, una semilla, tú cosecharás esa semilla, el nombre de esa semilla. Como este hombre que sembrando aguacate quiso cosechar tomate, y por mucho que oraba y por mucho que se postraba y por mucho que ayunaba y clamaba, terminó cosechando aguacate. Y digo esto, hermanos, para los que nos están viendo, porque muchas veces nosotros queremos cosechar de nuestro espíritu, cosechar buenas acciones, cosechar amor, cosechar paz, cosechar gozo, cosechar benignidad, cosechar templanza. ¿Cuánta falta nos hace ser templados en el cuerpo de Cristo? Pero muchas veces se nos olvida que la semilla que hemos estado nosotros sembrando en la tierra de nuestro corazón es la incorrecta. Porque a veces abrazamos la ofensa, porque a veces abrazamos la desilusión, porque a veces abrazamos el fracaso, porque a veces abrazamos el temor, y eso se convierte en una semilla. Y entonces eso tiene que ver en un plano almático carnal. Y Dios dice aquí que si tú de tu carne siembras, y de esa naturaleza pecaminosa vas a cosechar destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Y si Dios hace referencia de nosotros como árboles, ¿qué fruto es el que Dios quiere que demos? ¿Qué fruto? En la parábola del sembrador está en 3 evangelios: Mateo 13, Marcos 4, en Lucas 8. Pero en la parábola del sembrador, Dios nos enseña que la semilla es la palabra de Dios. Y si la semilla tiene que ver con palabra, hay veces que hay semillas que se siembran en nuestros corazones que tienen que ver con lo que tú declaras, con la palabra que sale de tu boca. A veces declaramos decepción, a veces declaramos fracaso, a veces declaramos falta de fuerzas, y entonces eso se convierte en una semilla en tu corazón. Y como árbol que eres, en analogía delante de Dios o para Dios, eso se convierte en un mal fruto. Iglesia, esos frutos tienen que ser cortados en esta mañana. Esas malas semillas tienen que ser desarraigadas de nuestro ser, de nuestro espíritu. La semilla es la palabra de Dios, pero dice que la tierra es el corazón del hombre. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios.
Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan las personas sinceras, de buen corazón, que oyendo la palabra de Dios se aferran a ella y con paciencia, ¿con qué? Con paciencia producen una cosecha enorme. Iglesia, quiero decirte que Dios está viéndote como un árbol que da fruto bueno, como un árbol que produce de su espíritu fruto perdurable. Y como dice el Salmo 1, como dice Jeremías 17, será fruto para sanidad, será fruto que no cae, será un árbol que tiene siempre hojas verdes, que no importa la temporada, que no importa la sequía, Él está siempre verde y produciendo fruto. Está diciendo que una persona que aprenda a vivir y que aprenda a deleitarse en la presencia de Dios, aprenda a meditar la palabra de Dios continuamente, porque a veces no es literal que en la mañana y en la noche, así, porque a veces lo queremos hacer como muy como un robot. Pero que tú continuamente, que todos los días estás en algún momento reflexionando, meditando la palabra, que tú estás ahí disfrutando de su presencia. He escuchado testimonios de amigos, de cosas así, que de repente van, de mi propia esposa, dice: yo hay veces que voy manejando y el trayecto de mi casa al trabajo es un tiempo para Dios y para mí, pero ahí tal vez va meditando la palabra, ahí está buscando la presencia de Dios, y ahí el río está fluyendo y tus raíces están sumergiéndose en las aguas del río de Dios, que representan la presencia de Dios. Son términos alegóricos. ¿Qué fruto es el que Dios quiere que demos? Y dice el Señor aquí en Lucas 8:15: las semillas que cayeron en buena tierra representan las personas sinceras y de buen corazón, que oyendo la palabra se aferran a ella y con paciencia esperan producir una cosecha enorme. Ok, he entendido que yo soy un árbol, he entendido que Dios quiere que la semilla que está depositada en mí produzca fruto y que tiene que ser una semilla buena. Entonces, ¿de qué tipo de semillas son las que Dios está buscando que yo tenga? ¿Qué fruto es el que Dios quiere que yo dé? Y muchos ya conocen este pasaje y se lo saben de memoria. Gálatas 5. Muchos se lo saben de memoria. Gálatas 5, del verso 19 en adelante, el Señor está hablando acerca de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. El verso 19 comienza diciendo esto: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa o los deseos de la carne, en otra versión, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ahora yo te invito a que comiences a reflexionar en este momento. ¿Hay algo de esto que en algún momento de nuestras vidas o en este tiempo presente se esté manifestando continuamente? Tenemos entonces que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a quitar eso, a arrancarlo de nuestro corazón, a arrancarlo de nosotros. Pero no nos vayamos lejos. La sociedad hoy en día manifiesta esto en su gran mayoría. En su gran mayoría lo manifiesta. ¿Por qué? Porque la semilla que se está produciendo, que se está sembrando en las personas en este tiempo, la semilla que estamos viendo germinar, tiene que ver con los deseos, o tiene que ver con el fruto de la carne, no con el del Espíritu. Es necesario, iglesia, que regresemos a la intimidad con Dios. Es necesario que regresemos para dar el fruto que Dios quiere que demos. Y ese fruto está en el verso 22. Bueno, termino el verso
21, permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y si nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, Dios está esperando que a través de tu vida y de mi vida nosotros establezcamos el reino de los cielos aquí en la tierra. Establezcamos el reino de Dios, pero ese reino tiene que ver con el fruto del Espíritu. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, y ahora está hablando en singular, el fruto. Para mí es un combo, que es uno. Es un solo Dios en tres personas. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres dioses. No, es uno nada más. Es así. Es un solo fruto del Espíritu Santo. Pero dice el fruto del Espíritu Santo que produce en nuestras vidas. Está diciendo que es el fruto del Espíritu Santo. Y cuando tú siembras tener intimidad con Dios, cuando tú siembras a sujetarte a Él, cuando tú siembras buscarlo, cuando tú siembras buscar la dirección del Espíritu Santo, buscar su presencia, tener intimidad con Él, este es el fruto que va a manifestarse en nosotros: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Ahora ya me entiendes qué fruto es el que Dios quiere que des. Di conmigo: Dios quiere que de mi vida se produzca este fruto: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ahora, si nosotros en algún momento estamos viendo que nos está haciendo falta el amor ágape, el amor perfecto de Dios, el amor que habla en 1 Corintios 13, el amor que dice que todo lo espera, el amor que dice que todo lo cree, el amor que dice que no busca lo suyo, sino que busca lo del otro, el amor que nunca deja de ser. Entonces, si de repente nos está faltando eso, solamente hay que regresar a la semilla correcta. Espíritu Santo, en tu presencia tú me das amor. Es tu fruto, Espíritu Santo. En tu presencia tú siembras eso en mí. Hay momentos en nuestra vida donde la alegría mengua, donde hay una circunstancia que quiere infundir tristeza, que quiere infundir en nuestros corazones desaliento, falta de fuerzas, desánimo. Y eso se convierte en tristeza, eso se convierte en una frustración que llega a rayar en alguna línea de depresión. Y tú ves a la persona, dice: no, yo amo a Dios, pero lo ves todo cabizbajo, lo ves todo apático, lo ves todo apagado o apagada. Está faltando el gozo de Dios, está faltando la alegría. Entonces ahí es necesario que nosotros regresemos a hacer una buena siembra en nuestras vidas. Y si dice que este es fruto del Espíritu Santo, entonces tenemos que regresar a buscar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revela al Padre y al Hijo. Dios dice en su palabra que busquemos la paz y que la sigamos, pero dice que la paz aquí en este pasaje es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces hay momentos en nuestras vidas donde hay una intranquilidad, donde hay falta de paz y decimos: no, esperemos entonces. Pero para tener la paz, dice, busca la paz y síguela. Pero si tiene que ver también con fruto del Espíritu Santo, es que cuando nosotros buscamos la dirección del Espíritu Santo, buscamos el consejo, buscamos la ayuda del Espíritu Santo, en nuestras vidas se está sembrando esa semilla para tener paz y poder dar pasos seguros, sin titubeos. Paz. Busca la paz y síguela. La paciencia. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos? Y lo leímos hace un momento en la parábola del sembrador, en Lucas 8, verso 15. Dice: aquellos que abrazan la palabra y con paciencia esperan dar una cosecha.
Mis hermanos, yo te animo a que no te desesperes, porque a veces nos abrazamos y de repente estamos viendo que dentro de nosotros hay una revolución y hay una guerra y quiere volver a manifestarse aquello que nosotros hemos renunciado, que hemos cortado, que hemos declarado ya no está en nuestras vidas, pero de repente quiere volverse a manifestar y de repente eso te da impaciencia y dices, no, es que esto es muy difícil para mí, es que yo no puedo, es que aquello. Pero dice que tú te agarres a la palabra de Dios y que con paciencia darás una cosecha enorme. Yo te animo a que en paciencia permitas que el Espíritu Santo florezca con este fruto en tu vida. Gentileza, bondad, fidelidad. Pablo le dice a Timoteo, yo te recomiendo que busques personas fieles para hacerlas idóneas para el ministerio, hacerlas idóneas para la enseñanza. Fidelidad tiene que ver con fruto del Espíritu Santo. Fidelidad tiene que ver con ese fruto que se da cuando tú lo buscas. Tú buscas a Dios y en automático brota algo en tu corazón, en tu espíritu. Fidelidad a Él, fidelidad a su palabra, fidelidad al propósito que Él te ha mostrado para tu vida, fidelidad al sueño de Dios para la sociedad, para la nación, para tu vida, para tu familia. Eres fiel a lo que Dios te ha hablado y te mantienes firme. Humildad, dominio propio. Mis hermanos, este es el fruto que Dios está buscando tener de ti y de mí. Este es el fruto que Dios está esperando recibir de sus hijos. Y es que a veces nosotros, aún ahí donde estás en casa, a veces nosotros estamos esperando que de la noche o de la mañana, que simplemente por ir a la iglesia los días domingos, o por simplemente estar presentes en un momento, ya porque estoy bajo la unción del Espíritu Santo, porque aún aquí reunidos, mis hermanos, aquí yo siento a Dios. Estamos adorando y yo siento a Dios. Y a veces creemos que simplemente por estar en un lugar ungido, por estar con una persona ungida, por estar donde está el ungido, que es el Espíritu Santo, ya así de la noche a la mañana, por arte de que por ósmosis ya produzca un fruto. No, mis hermanos, que nada más así aparezca como este hombre que creyendo que sembrando aguacates iba a cosechar tomates. Y es que nosotros creemos que simplemente por ir, por estar presentes en una reunión, por estar presentes en una prédica, por simplemente escuchar una palabra, ya en automático va a producirse el fruto del Espíritu en nosotros. No, iglesia, tiene que ver con búsqueda de su presencia, tiene que ver con deleitarse en su palabra, tiene que ver con estar meditando su palabra. Y así es como se va a producir el fruto. Porque a veces creemos que ya, así simplemente, porque ya Dios lo dijo y a punto. Sí, pero es una semilla que cae en tu tierra, en tu corazón, y que esa semilla tiene que ser germinada, esa semilla tiene que cuidarse, esa semilla tiene que crecer, esa semilla tiene que fortalecerse, tiene que madurar. Porque no es de un día para otro que ya creció y pum, un día la sembraste y el otro día ya apareció el árbol con frutos. No, iglesia. Pero yo quiero decirte y animarte que mientras tú disfrutas el tiempo con Dios, mientras tú buscas su presencia, mientras tú estás anhelando su dirección, su consejo, su ayuda, mientras tú esperas que Él intervenga por ti, porque Él es el abogado que Jesús envió. Cuando en Juan dice que otro igual a mí, ayos paracleto, otro igual a mí, mismo nivel de gloria, misma majestad, misma autoridad, mismo poder, yo les enviaré porque Él les enseñará toda la verdad. Está hablando del Espíritu Santo. Iglesia, lo que Dios quiere para ti y para mí es que nosotros demos el fruto del Espíritu, porque para ti y para mí Dios dejó una alegoría de árboles, dejó una comparación de árboles, y entonces Él nos ve como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Una persona que está plantada en su presencia, pero que es continuo, constante, una y otra vez.
Hay veces que nosotros, en lo natural, de repente quiere manifestarse el fruto incorrecto. Pero Dios es bueno y solamente está esperando que nosotros regresemos a su presencia. Yo podría testificarles y contarles lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo ha habido victorias en mi vida personal, en mi carácter, en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de comportarme. Y si tuviera que describirlo, o si me pidieran que yo dijera, bueno, enséñanos por favor, dinos cómo hacerlo, yo les diría, no tengo un manual, no tengo una serie de pasos, solamente tengo un amigo que me ayuda en el secreto: el Espíritu Santo. Y que cuando yo lo busco, cuando yo tengo tiempo en su presencia, su semilla está en mí. Dile al que está al lado: Jesús te escogió para dar fruto. Ahí en casa yo te digo, Jesús te escogió para dar fruto. Jesús los escogió para dar fruto, iglesia. Empiezo a gritar y se me empieza a secar la garganta. Jesús nos eligió para dar fruto. ¿No se les hace eso asombroso? Que Jesús nos estaba viendo y estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. Tenía tu nombre, tenía mi nombre y estaba pensando, yo estoy viendo a Daniel en el 2019, viéndolo como un árbol que florece y que da un fruto. Y en la palabra de Dios dice en Apocalipsis 21, cuando habla del árbol de vida. Yo, para mí, todo lo que tiene que ver con árbol, yo lo tomo como propio y digo, es que si Dios hace referencia o hace una alegoría de que los hombres somos como árboles, entonces dice que hay un árbol de vida. Claro, tal vez teológicamente, y muchas cosas pueden ser explicadas en un plano teológico, en un plano homilético, en un plano apologético, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice que hay un árbol que da fruto para sanidad a las naciones. Entonces, para mí quiere decir que el fruto del Espíritu manifestado en mi vida va a traer sanidad a la tierra. Que cuando yo estoy permitiendo en las manos de Dios que sobre mi vida se manifieste el amor, se manifieste la paz, el gozo, se manifieste la benignidad, la fidelidad, etcétera, etcétera, eso va a comenzar a propagarse y eso va a traer sanidad a la tierra. Y Dios está esperando eso de ti y de mí. Y Dios nos eligió, Jesús mismo nos eligió. En Juan 15, en el verso 16 y 17, Jesús está hablando y dice esto: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. ¿No se les hace eso asombroso? Que tú estás aquí conectado, que tú estás aquí viendo este servicio, que tú estás aquí sentado porque Jesús te eligió a ti. Tú no lo elegiste a Él, Él te eligió a ti. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, dice Jesús. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. ¿Cuál es el fruto duradero? El que viene del Espíritu. El que leímos en Gálatas 5:22. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Tiene que ver con el amor. Dice la palabra de Dios que de tal manera Dios nos amó que envió a su unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y poder sanar la tierra y poder permanecer en ese fruto tiene que ver para mí, lo aclaro, para Daniel Quintana tiene que ver con la vida eterna. Tiene que ver que lo que se produzca a través de mi vida pueda ministrar, pueda influir en bendición, pueda afectar, pueda edificar la vida de otra persona a mi alrededor. Que eso los lleve a hambre y sed de conocer a Jesús. Y entonces eso va a ser para vida eterna. Porque van a creer en Jesús, lo van a recibir como Señor y Salvador. Y entonces ellos en automático tendrán vida eterna, por haber creído y confesado con su boca que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas. El fruto en nuestras vidas tiene que ver con eso también.
Yo les comparto de lo que a mí en el secreto del Espíritu Santo me ministra. Pero algo que me ha quedado claro es que yo no lo escogí a Él. Él me escogió a mí. Dios mismo me escogió a mí. Y me escogió para que produzca frutos duraderos. Jesús dijo que esta tierra pasará, pero su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará, dijo Jesús. Nunca. Entonces, cuando Dios hace esa alegoría, quiero que tú te puedas ver como ese árbol. Ahí en casa cierra tus ojos. Aquí cierra tus ojos y comienza a hacer una alegoría, comienza a hacer una analogía de tu vida como un árbol. Y yo te pido, Espíritu Santo, que comiences a mostrar a cada uno qué fruto es el que está dando en este tiempo. Y si en este tiempo hay un fruto que tiene que ver con algo que tú hablas en Gálatas 5, de lo cual no quieres que tengamos, Dios. Ahí, iglesia, si tú ves inmoralidad sexual, a los que nos están viendo, si tú ves impureza, si tú ves una pasión sensual, si tú ves idolatría, si tú ves hechicería, si tú ves hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. Dice arrebatos de furia, momentos en los cuales te desenfrenas y entonces te enojas explosivamente. Peleas, ambición, actitudes egoístas, discordias, divisiones. Si ves en tu vida envidias, para los que nos están viendo, tal vez ves borracheras o fiestas desenfrenadas o algo parecido a esto, quiero decirte, eso es un fruto que Dios no quiere que tú tengas en tus ramas. Dios quiere que tú tengas perpetuamente amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y si tú ves algún fruto incorrecto, con tus propias palabras, si podemos oír un poco la música, Cristian. Con tus propias palabras, ahí en casa. Ahí en casa comienza a orar. Comienza a pedirle, Espíritu Santo, hoy reconozco que hay un fruto que no proviene de ti en mi vida. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención Jesús, aquí estoy delante de ti. Espíritu Santo, estoy en tu presencia. Y hoy, Señor, pongo este fruto incorrecto delante de ti, pero yo te pido en el nombre de Jesús que extiendas tu mano, Espíritu Santo, sobre mi vida, que arranques desde la raíz ese fruto, Dios, porque yo no quiero esperar cosechar el fruto tuyo, Espíritu Santo, pero sembrar del fruto de la carne. Yo no quiero ser como ese hombre que tal vez tenía mucha fe, que tal vez hacía las cosas que le habían enseñado, oraba, ayunaba, declaraba la palabra, pero sus acciones no tenían que ver con una ley inquebrantable que tú has establecido, siembra y cosecha. Y tal vez él sembró aguacate y esperaba tener tomate e hizo todo como le habían enseñado, pero se le olvidó que tú no puedes violar tus leyes y quebrantarlas.
Y tal vez yo, Espíritu Santo, en este momento he sembrado sobre mi vida en celos, en contiendas, en disensiones, he sembrado en arrebatos de furia, he sembrado en hostilidad, he sembrado en actos de hechicería, en actos de hostilidad, en actos que tienen que ver con impurezas sexuales, con impurezas aún morales. Y yo te pido perdón en esta hora, Espíritu Santo. Perdón porque sembré mal. Y ciertamente tú has dicho en tu palabra que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero sé que tú también eres bueno y me puedes ayudar para quitar esa mala cosecha. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú desarraigues toda semilla mala en mi corazón, toda falta de perdón, toda ofensa. Tal vez hay personas que están aquí o que están conectadas y están resentidas con una persona. Y lo más seguro es que la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta que ustedes están resentidos o resentidas con él o con ella, por alguna palabra que les dijo, por alguna expresión, o porque tal vez los confrontó en algún momento. Y ahí está una semilla incorrecta en tu corazón. Porque tal vez lo tomaste personal y la otra persona simplemente en su corazón estaba edificar. Pero aquí está el Espíritu Santo para que le entregues esa semilla y se la lleve, para que en su presencia nosotros pongamos nuestras raíces en su agua, en su presencia. Y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, quiero tu fruto, anhelo tu fruto. Espíritu Santo, yo voy a sembrar en intimidad contigo, deleitarme en tu palabra, buscar tu presencia, tu consejo, no hacer caso de lo que el hombre me diga, sino lo que tú me dices. En tu palabra hay sabiduría, en tu palabra hay dirección, en tu palabra hay consejo. Y yo quiero filtrar todo a través de la luz de la Escritura, la luz de tu palabra, para sembrar correctamente en mi corazón. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús dependencia a ti, Espíritu Santo, dependencia a ti. Y hoy sé que tengo que buscarte, hoy sé que tengo que buscarte para producir un fruto bueno. Gracias, Jesús, porque tú me escogiste a mí y no yo a ti. Gracias porque sé que me escogiste para dar un fruto y quieres multiplicar y expandir el fruto del Espíritu en mí y a través de mí. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús.